Hola, feliz día, bienvenido a tu curso Microsoft Project. Continuando con el ejercicio, nos estamos creando un dashboard utilizando como ejemplo el archivo proyecto ejemplo 04 con las herramientas de informe. Vamos entonces a continuar agregando elementos gráficos y tabulados a nuestro informe. Fíjense que estamos trabajando con un informe. De hecho, en la barra lateral izquierda podemos saber el nombre del informe que estamos generando, que se llama Visión General del Proyecto. Este es el nombre que le dimos el informe personalizado y que forma parte ahora de los informes que están grabados juntos con el proyecto. Ahora tenemos ya el título, el logo, tenemos los indicadores principales del proyecto, los indicadores de los entregables principales, que son estructura, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Tenemos también la curva S del trabajo y la curva S del costo. Ahora vamos a presentar en esta sección, vamos a presentar otros elementos, pero ahora vamos a hablar de recursos. Entonces, para eso vamos a valernos primero que todo de un gráfico, ¿ok? Y vamos a usar un gráfico circular. Ese gráfico circular vamos a utilizar uno en forma de dona, en forma de anillo, que este que tenemos acá, aceptar. Y ahora vamos entonces a tener un gráfico, pues recuerden que el gráfico siempre va a venir con una información de ejemplo y nosotros vamos a customizarla precisamente con los elementos que queremos utilizar. En este caso no vamos a hablar de tareas, sino de recursos. Para lo cual, entonces, en la parte lateral derecha, vamos a indicarle cuáles son los datos que vamos a utilizar. Fíjense que hasta ahora usamos trabajo en mi gráfico, pero yo no quiero información de trabajo ni las categorías van a ser tampoco del nombre de las actividades. Por lo tanto, voy a desmarcar esa casilla de trabajo. Primero voy a marcar la casilla de trabajo porque no es ese elemento el que yo quiero graficar. Segundo, la información a graficar no es de la categoría de tareas, sino de recursos. Así que me voy a pasar la pestaña de recursos. ¿Ok? ¿Qué quiero graficar? Por ejemplo, los costos de los recursos. O sea, cómo están distribuidos los recursos por costo. Pero fíjense que estoy haciéndolo es de la categoría de recursos, para que la información graficada sea en base a los recursos. Por lo tanto, aquí voy a colocar costo. Del costo, yo quiero saber el costo total por recurso, cómo se distribuye el costo por los recursos. Y fíjense que me está mostrando, me lo está mostrando por recursos específicos, o sea, por nombre. ¿Ok? Yo quiero, por ejemplo, por categoría de recursos, por tipo de recurso. En la categoría, fíjense que me habla del nombre del recurso, ¿no? Yo lo voy a reducir, o sea, quiero resumirlo aún más. Y para resumirlo, entonces, estando ya con el valor a graficar, vamos entonces a la parte inferior y le indico cómo quiero agrupar la información. ¿Ok? ¿Cómo quiero agrupar esa información? ¿Cuál va a ser mi nivel? ¿Ok? Y estamos hablando de recursos. ¿Ok? Y cuando es nivel para el EBT, pero acá estamos hablando es de recursos y aquí entonces yo quiero agruparlo es por tipo de recurso. ¿Okay? Si es por tipo de recurso, ok, entonces fíjense que serán todos los recursos de trabajo, pero solamente cargados costos para los recursos de trabajo, o sea que en forma general el 100% sería de trabajo, pero yo quiero hacerla a un nivel inferior, no por tipo de recursos, sino que en la hoja de cálculo los recursos están agrupados por grupo. Entonces vamos a agruparlo, vamos a colocarlo por grupo de recursos. Y acá lo tenemos. Fíjense cómo se distribuyen entonces los recursos. Esto que no tiene ningún valor de equipos, de mano de obra y de materiales. Ahora sí, fíjense entonces que la gráfica me habla de los tipos de recursos utilizados. Y para mostrar los porcentajes y las leyendas, yo me voy a ir entonces con mi gráfica seleccionada. Ok, me voy entonces ahora a un diseño rápido que me permita mostrar las leyendas de los recursos y los porcentajes. Por ejemplo, esta que es la sexta, diseño 6. Y acá fíjense que tengo los porcentajes entonces de los recursos, ¿ok? Acá entonces tengo un resumen con los tipos de recursos, donde fíjense que prevalece en este caso de recursos materiales, seguido de la mano de obra y luego los equipos. Esta gráfica también yo puedo redimensionarla dependiendo del espacio que tengo diseñado para tal fin. Si esta es la gráfica, por ejemplo, por tipo de recurso, ¿ok? Si yo elimino, por ejemplo, el costo de la parte de arriba, este sería entonces el área para colocar mis recursos. Sería, por ejemplo, hasta acá, ¿ok? Y recuerden que también tenemos diseño para esa gráfica, que
Y vamos a utilizar, por ejemplo, esta de acá. Y aquí entonces tengo la distribución de los recursos con sus valores en formato porcentual. Y acá tenemos entonces una gráfica también de los recursos del proyecto. Si queremos mostrar otros elementos, por ejemplo, en base a lo que tengo cargado, okay, aquí hablamos de coste de duración, entonces yo puedo ir usando otro tipo de elementos, como por ejemplo otro gráfico más. En este gráfico, perdón, no, vamos a aprovechar esta parte para colocar una tablita con los costos por recurso. Me voy a tabla, ok, por esta tabla la voy a cambiar, porque fíjense que aparecen unos valores por defecto. Yo me voy a ir y le voy a indicar que estos campos no son los que quiero utilizar, ni fecha de fin, ni comienzo, ni nombre de recurso, así que voy a eliminar esos campos de mi tabla. Desmarco el comienzo, desmarco también la fecha de fin, ok, busco las otras tablas donde está el porcentaje de completado, ok, y voy a eliminar todos estos elementos porque no es ninguno el que yo quiero utilizar. De hecho, solamente me queda el nombre del proyecto, pero también lo puedo quitar. Entonces, me paso a mi tabla de recursos y lo primero que voy a colocar es voy a colocar vamos a buscar acá entonces, eh, tenemos el nombre del recurso, aquí tengamos los recursos, si queremos sacar todos los recursos, ¿ok? Y el costo, por ejemplo, el costo por recurso. Aquí tenemos entonces una tabla donde podemos ver los costos por recurso, pues todos los recursos del proyecto y los costos asociados o asignados dentro del proyecto, nombre y costo. Ok, esto sería con respecto a los costos. ¿Qué otra información tenemos acá? Aquí tenemos, por ejemplo, trabajo, y si queremos, por ejemplo, colocarle cuánto es el trabajo previsto por tipo de recurso, podemos colocar una columna para el trabajo. Y entonces tendríamos una tabla con el nombre del recurso, el costo y la cantidad de trabajo asignado. Como tengo un espacio reservado para colocar esa tabla, tengo que buscar la forma de poder diagramarla. Recuerden que una forma sería precisamente cambiando el tamaño de la fuente, que está en tamaño 14, y yo utilizar, por ejemplo, un tamaño 9, lo que hace que el tamaño, fíjense, sea mucho más pequeño y me permita, por ejemplo, ajustar las columnas para que la descripción de recurso, tratar de colocarla en una sola fila, lo cual hace que el recurso se pueda ver en una sola línea y puedo usar, por ejemplo, más el espacio disponible. Ahora tengo la posibilidad de condensar un poco más mi cuadro con la hoja de recursos. Ok, sería, por ejemplo, acá, como tengo más espacio para colocarlo en forma horizontal, fíjense que son muchísimos los recursos que tenemos acá. Por lo tanto, no podría colocarlos todos en forma desglosada como los tenemos, pero podemos hacer un recurso por grupo. Así que en la parte inferior yo quiero que lo agrupe, ¿ok? De acuerdo al no tipo de recurso, pero sí por el grupo de recursos. Entonces aquí tenemos, sí, fíjense, eh, agrupado entonces por tipo de recurso y este es el cuadro que yo quiero que representa la información que está graficada en la parte izquierda. Aquí tenemos la gráfica y en la parte derecha tenemos entonces la distribución de esos recursos. Ok, si subimos entonces tenemos los integrales principales, tenemos cómo son los costos de acuerdo a la categoría de recursos que tenemos en que tenemos precisamente en cargado en nuestro proyecto. Voy a ajustarlo para que ningún valor se vea en dos líneas, ¿ok? Y acá tenemos entonces el tipo de recurso. Y así podemos ir agregando otras informaciones que permitan presentar los datos en mi dashboard. Si necesito colocar algún tipo de descripción o algún tipo de anotación, recuerden que precisamente en el diseño de ese informe, ¿ok? Yo puedo agregar también cuadros de texto para colocar un cuadro de texto, pero vamos, por ejemplo, a usar lo que nos resta del dashboard para colocar otros elementos adicionales. O aquí tenemos entonces esta la parte que hemos utilizado para este informe y acá vamos a agregar otra tabla, ¿ok? Una tabla. Okay, esa tabla va a contener otras informaciones adicionales, por ejemplo, de mi proyecto. Este va a ser el espacio para colocar la tabla. Y acá sí entonces vamos a colocar, valiéndonos de la categoría de tareas, okay, de la categoría de tareas, vamos entonces a colocar
En esta tabla vamos a colocar en tareas, no vamos a hablar de recursos, sino de la categoría tareas. Vamos a colocar eh, en forma resumida, por eso lo vamos a resumir a nivel de, vamos a resumirlo a nivel 2 del EDT. Este sería entonces todos los subniveles que tenemos del proyecto y vamos a tratar de poder ubicarlo en este espacio. Primero, jugando un poco con los tamaños de la fuente. Aquí voy a colocar el tamaño 8. Voy a ajustar el alto, ¿okay? El alto mínimo que para mostrar la información, pero aún así fíjense que requiero mucho más espacio para poder mostrar todos estos datos. ¿Okay? Entonces, esto es lo mínimo que se mostraría si colocamos entonces el nivel 2 de nuestro cuadro, pero vamos a procurarlo haciéndolo, cambiando la fuente tipográfica. Vamos a ver acá con la fuente tipográfica si colocamos Arial, ¿okay? Fíjense que aún me faltaría menos, pero el alto mínimo ya lo hemos logrado y todavía nos falta un segmento para poder mostrar la información. Primero voy a tratar de ajustar todos los datos para luego poder entonces continuar. Entonces, podría primero esta tabla, fíjense que esta tabla de aquí arriba yo puedo colocarla en menos espacio, así que voy a empezar a ahorrar espacio en la parte superior. Por ejemplo, esta tabla va a ir hasta acá, esta gráfica también la voy a subir, ¿ok? Esta gráfica también puedo ahorrar espacio si la subo, ¿ok? Que haría de esta manera y ya voy a aprovechar para subir un poco más esta tabla que va a contener el grueso de los indicadores, pero al nivel 3 2, ¿ok? Pues los subentregables que tenemos. Aquí tenemos todos los subentregables y acá tenemos entonces también los niveles. Solamente que aún no logro, nos falta todavía un segmento para mostrar toda la información, ¿ok? Acá, fíjese que sí pudiésemos mostrar todos los niveles, ¿ok? Pero vamos a usar una fuente que se vea mucho mejor, por ejemplo, como Arial Narrow. Eh, Vamos a buscar otra fuente, vamos a buscar otra fuente acá, que sea un poco más fácil de leer, como la Arial, ¿ok? Y estos serían los indicadores, por ejemplo, para los niveles. Vamos a enfocarnos entonces en las columnas a mostrar. Me interesa, sí, la fecha de comienzo, por ejemplo, de cada nivel, de cada entregable, subentregable, ¿ok? Fecha de fin. No me interesa el porcentaje completado, por eso lo voy a quitar. No me interesa el porcentaje completado, sino indicadores como, por ejemplo, y voy a bajar, de trabajo. Me interesa el trabajo, es el trabajo previsto, ¿ok? La columna trabajo, también si tenemos trabajo de horas extra, también quisiera visualizarlo. No tenemos trabajo de horas extra. De costos, voy a buscar aquí costos. Voy a irme a la tabla de costos. De costos me interesa el costo de cada uno de los niveles y, por ejemplo, si ya tengo algún tipo de avance, el costo real y el costo restante. ¿Okay? Si quisiera información de los costos. Ya que tendríamos todos los niveles. ¿Qué otro elemento? Si solamente quisiera, por ejemplo, vamos a buscar acá, trabajo, ya tenemos trabajo y esta es la información que yo deseo mostrar con respecto a estos entregables. ¿Ok? Y entonces yo puedo jugar entonces ahora, ya que tengo más espacio para mostrar la información, que esta es la tabla que yo deseo mostrar en esta sesión de acá. ¿Ok? Entonces acá voy a mostrar entonces los indicadores que me interesan usando este espacio. Y fíjense que a uno quedaría un espacio hacia el lado derecho, pero esto va a ser el conjunto de datos que voy a mostrar precisamente en esta tabla. Vamos a hacer un momento acá. Ok, entonces este sería, vamos a buscar el ancho de la columna. Ahora, bueno, este costo debería quedar de esta posición. Este costo, vamos a colocarlo al espacio que requiero para mostrar ese dato, igual que este de acá, el trabajo, okay, el trabajo presupuestado, el fin y el comienzo. Y aquí tenemos entonces los subentregables de mi proyecto con los indicadores que se me estaban requiriendo. ¿Okay?
Y acá voy a simplemente colocar aquí un tamaño un poco menor para que pueda entrar en ese espacio. Voy a marcar toda la tabla, ¿ok? Y voy a colocar un tamaño de fuente menor, ¿ok? Y acá tenemos entonces, ahora sí, en ese espacio vamos a poder entonces mostrar toda la información. Vamos a ver entonces, aquí el tamaño va a ser simplemente 5. Ok, ahora sí, aquí tenemos entonces los indicadores para todos estos subniveles. Tenemos entonces las tablas con los recursos, tenemos una gráfica de recursos y también entonces me cae este espacio para poder mostrar otro tipo de información. Ejemplo, aquí también quiero en el diseño insertar un gráfico. Ese gráfico vamos a buscar cuáles tenemos. Fíjense que los gráficos no son todos los que podemos conseguir en Excel. Acá los gráficos son limitados de superficie radial combinado, barra circular, línea y columna. Y no hay otros gráficos, por ejemplo, que tenemos ampliados en Excel, como Trimac, como por ejemplo el gráfico de embudo, no los tenemos presentes acá, así que nos tenemos que limitar con los gráficos que tenemos en esta sesión. Por ejemplo, tienen un gráfico de área y en ese gráfico de área yo puedo entonces mostrar información que tiene que ver con, primero que todo, desde las tareas, pero no vamos a colocarla de las tareas, sino de los usos de los recursos en el tiempo. Por ejemplo, si quiero colocar el uso de un recurso en particular, me iré entonces a, quitaría aquí esto de tareas restantes y tareas y no restantes, me voy a recursos. Aquí colocaría entonces, por ejemplo, los costos, ¿ok? Un costo. Y aquí tenemos los recursos y los costos que tenemos entonces para cada uno de los recursos. Pero si los queremos agrupados, entonces le voy a decir que esto me los ordene más bien por grupos de recursos, y aquí tenemos una gráfica entonces con los tipos de recursos. Y podemos ver entonces la comparativa donde tenemos más inversión o donde tenemos más recursos con costos y donde tenemos menos recursos. Puede ser también una gráfica. Y por último, entonces voy a agregar otra gráfica más. O vamos a colocar aquí un cuadro de texto. Este cuadro de texto son para colocar algunas observaciones con respecto a este dashboard que se va a presentar. Y el espacio que tengo para mostrarlo es este de acá. Okay, entonces vamos simplemente para ilustrar el ejemplo. Vamos a suponer que vamos a colocar una serie de datos, okay, para nuestro informe. Y ahora ya tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizar esta herramienta de Microsoft Project para generar nuestro dashboard. Ahora, si queremos la vista preliminar de este informe que generamos, simplemente nos vamos a archivo, archivo, y nos vamos a imprimir. ¿Ok? Entonces, tenemos una vista de previa impresión. Que vamos entonces a la vista previa impresión del informe que está generando. Vamos a esperar un momento. Acá tenemos entonces el informe. Fíjense que está cuadrado para que sea un tamaño de papel A3 y lo voy a mandar a imprimir en PDF. Le digo entonces que imprima ese documento, que es el que quiero compartir sobre mi proyecto. Ok, lo voy a grabar, por ejemplo, en proyecto avanzado y le voy a colocarle entonces reporte del proyecto, reporte del proyecto, enter. Ok, fíjense que está generando entonces el PDF con el dashboard que yo deseo compartir sobre mi proyecto. Recuerden que también vamos a ver entonces el dashboard, pero generándolo también con Power BI, lo que le va a hacer interacción al dashboard con respecto a hacerlo en forma estática como lo tenemos acá, que simplemente va a ser un documento como una imagen de solo lectura. Y este sería entonces el informe que logramos utilizando el generador de informes que trae Microsoft Project. Usamos tablas, fíjense, con diferentes variables de recursos, de diferentes niveles de RDT, indicadores generales, usamos gráficas también, e inclusive podemos usar cuadros de texto para colocar observaciones a este informe. Y una vez que él imprime el documento, simplemente me va a mostrar luego con el programa que yo seleccione, me muestra entonces el informe en PDF. Vamos a buscarlo acá un momento. Aquí está el reporte del proyecto. Al abrirlo, lo va a abrir con el cliente del programa asociado, puede ser Acrobat Reader o que tengamos instalado en la máquina, y podemos ver entonces el documento PDF que se generó producto de ese informe que creamos en Microsoft Project. Acá entonces tenemos una vista usando el programa de Acrobat Reader y este es el informe que generó.
¿Se ve? Entonces, este sería el informe generado. Listo, simplemente para compartir. Bueno, amigos, este sería entonces una explicación del uso y las bondades que tiene la herramienta Informe dentro de Microsoft Project. Nos vemos en la siguiente clase y espero que tengan un feliz día.